Muy buenos días. Iniciamos una semana y vamos a iniciar con un tema que es sumamente importante, dado que es una de las actividades económicas que mueven al país, y es el tratamiento del régimen de seguridad social para fines de la construcción, también conocido como CIROC. Bueno, ¿qué es el CIROC? ¿Para qué sirve? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, recordemos que básicamente la ley del Seguro Social nos menciona en el artículo 2 que se debe de garantizar a los trabajadores su derecho a la salud, a los medios de subsistencia y a lo que es como tal una pensión previo cumplimiento de los requisitos. Entonces, el Seguro Social debe de velar porque todos los sectores económicos, todos los tipos de patrones y obviamente todos los trabajadores tengan seguridad social. Para ello, pues obviamente hace varias labores que van en cuestión de fiscalización y control. Y el CIROC es una de ellas. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos varias situaciones. ¿Quiénes somos los que vamos a tener que presentar el CIROC y que tenemos que estar dando este tratamiento para los fines de poder llevar en esta situación? Pues bueno, aquí lo primero que tenemos que ver y que debemos entender alrededor de lo que es la construcción para fines del Seguro Social es su normatividad. ¿Por qué? A ver, el marco jurídico fiscal que está alrededor del cumplimiento en el Seguro Social para la construcción se va a componer de lo siguiente. Primeramente, ley del Seguro Social. Segundo, reglamento en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización de la ley del Seguro Social. Tercero, reglamento obligatorio para los patrones de la construcción por tiempo y obra determinada. Entonces, partiendo de estas bases, es donde nosotros vamos a poder ver dentro de esta situación exactamente lo que va a estar como parte de estos fines. ¿Por qué? Porque ahí precisamente en este marco normativo que acabo de mencionar, podemos ver 3 ordenamientos del propio Seguro Social que regulan, obviamente a esto súmenle la propia Ley Federal del Trabajo que también regula esto y también súmenle el Código Civil Federal. Todos estos ordenamientos precisamente van a ir de la mano y van a tener como parte de esta situación lo que es claramente el cumplimiento para los fines de esta situación de lo que se refiere como tal a nuestro cumplimiento y obviamente encontrar bajo esta premisa lo que va a estar en esta situación. Entonces, partiendo de esta base, ¿quiénes somos los obligados a llevar a cabo como tal el cumplimiento de todo lo que se refiere a esta situación? Pues bueno, aquí vamos a tener lo que nos marca el artículo primero del reglamento obligatorio para los patrones de la construcción por tiempo y obra determinada. Y aquí es muy importante que tomemos en consideración la situación siguiente. Obviamente no debemos de dejar de lado lo que marca la Ley Federal del Trabajo en el artículo 20, donde nos menciona cuándo o quién se considera que es como tal un patrón. Ahí recordemos que nos dice que patrón o relación de trabajo, cualquiera que sea la forma que dé origen o con la que se denomine, es aquella mediante la cual una persona contrata a uno o varios trabajadores para que le presten servicios personales subordinados mediante el pago de un salario. Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a encontrar dentro de esta situación y vamos a ir viendo que entonces en el momento de que yo hago la contratación de un trabajador, en ese momento yo ya me considero patrón para los fines de la construcción. Y es aquí donde nosotros encontramos el aspecto que va a estar bajo la premisa de lo que nosotros vamos a llevar y vamos a tener. Entonces, ¿qué nos dice aquí este reglamento al momento de estar hablando de él? Pues bueno, este reglamento nos dice que se va a considerar como patrón de la construcción, y aquí es una interpretación de artículo primero con artículo 5 del mismo reglamento, donde dice 1.
Va a ser patrón de la construcción o patrón dedicado a la actividad de la construcción y nos dice las personas físicas o morales que encuadren dentro de los supuestos de las fracciones 2 y 3 del artículo 5. Fracción 2 nos habla de propietarios de obra que contraten trabajadores que intervengan en dicha obra. Y la fracción tercera, subcontratistas que ejecuten parte o la totalidad de la obra. Entonces, para estos fines, si tú eres el dueño de la obra, es decir, tú eres el que te consideras el dueño del edificio o de la bodega o de aquello que nosotros estemos aquí pues tratando de construir, pues bueno, entonces se va a considerar que tú eres un patrón de la construcción y por lo tanto debes de registrarte como patrón de la construcción. En este caso, sí es importante que nosotros tomemos en consideración que para estos fines habrá varias situaciones que nosotros vamos a tener dentro de este aspecto para poder ir llevando en todo este contexto de lo que va a estar aquí. En este caso, vamos a tener entonces que ir llevando en esta situación y vamos a tener que llevar a cabo dentro de lo que está en esta situación y a llevar a cabo el cumplimiento de como patrón de construcción. Y esto implica hacer el registro CIROC. Ahora, pero para esto nosotros vamos a tener dentro de estos fines lo que va a estar para esta situación en los aspectos de qué se considera obra en construcción. En este caso, vamos a tener dentro de estos aspectos lo siguiente. Y nos dice, obra en construcción, se va a entender cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, demoler o modificar bienes inmuebles. Ojo, porque esto implica también lo que se establece dentro de estos aspectos, lo que vamos a encontrar como instalación o incorporación dentro de estos inmuebles de bienes muebles necesarios para su realización o que se integren a ellos. Por ejemplo, las instalaciones de aires acondicionados, esa sería una de ellas. La instalación, por ejemplo, de ventanas también sería otra de ellas. Entonces, en este caso, vamos a encontrar en este aspecto lo que va a estar bajo la situación de lo que nosotros vamos a ver como parte de este contexto que va a estar de la mano de lo que nosotros vamos a encontrar en esta situación. Entonces, por eso, si es que nosotros encontramos y tenemos bajo lo que va a estar en estos aspectos, tomando en consideración siempre todo este tema. Entonces, básicamente vean, por poner algunos ejemplos, yo construyo los cimientos para una obra, va a ser obra en construcción. Hago simplemente pintar una fachada, va a ser obra en construcción. Cambio una ventana, va a ser obra en construcción. Ojo, me refería a cambiar la ventana, no a cambiar el vidrio. ¿Sale? El vidrio lo puedo cambiar sin ningún problema. Aquí es cambio una ventana, cambiar la ventana totalmente, va a ser obra en construcción. Demolemos una barda, va a ser obra en construcción. Entonces, todos estos precisamente van a tener esa característica de que se van a considerar obras en construcción y por lo tanto vamos a tener como parte de esta situación lo que se refiere a los temas particulares en donde nosotros tendríamos que estar presentando nuestro formato de registro de obra, también conocido como CIROC. Ahora, pero para esto es muy importante. Obviamente hay ciertas formalidades, pero aunque la obra carezca de la formalidad, aún así tendríamos que registrarlo. Lo correcto aquí es que la obra esté registrada correctamente y que tenga los formatos. Y lo primero que tenemos que cuidar que nuestra obra tenga es el contrato de obra.
Para esto, ¿qué se define como contrato de obra? De acuerdo con lo que nos marca el Código Civil Federal, en lo que es su artículo 2615, el contrato de obra se define como aquel mediante el cual una de las partes llamada contratante se obliga a pagar un precio a otra llamada contratista, quien a su vez se obliga a ejecutar una obra específica en un tiempo determinado. Así lo define el Código Civil Federal en el artículo 2616. Eso es lo que se llama contrato de obra. Ahora, por otro lado, tenemos una NIF que define también esto. Esta es la NIF D7, en donde dice que el contrato de obra es aquel que como tal se negocia específicamente para la construcción o fabricación de un activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o su último propósito de uso. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que para los efectos de esta situación, pues nosotros tenemos en este contexto las definiciones tanto contables como jurídicas de lo que se entiende contrato de obra. Los contratos de obra deben de tener ciertas características y ciertos elementos que deben de acompañarse a este. ¿Cuáles son estos elementos que deben de acompañar un contrato de obra y que se recomienda siempre tener, ya que van a ser parte básica de tu cumplimiento? Vamos a hacer aquí un listado. Fíjense bien. En este caso, vamos a poner aquí anexos del contrato de obra. De entrada, recuerden que los contratos de obra pueden ser a precios alzados o pueden ser a precios unitarios, ¿sale? Pero no importa si es de uno o es de otro. Al final del día debemos de tener estos anexos. Como número 1 vamos a tener que debe de venir un plano de la obra. Es decir, el plano de qué vas a construir, cómo lo vas a construir o de qué vas a dar mantenimiento, debe de ser uno de los elementos importantes que vas a tener que incorporar dentro de lo que es los anexos del formato de obra. El segundo, debes de tener un análisis de explosión de insumos. Obviamente debe de haber un presupuesto de obra. De hecho, esto lo vamos a poner al revés. Vamos a poner aquí análisis de explosión de insumos y arriba le vamos a poner presupuesto de obra. Presupuesto de obra, un análisis de explosión de insumos. ¿Qué otra cosa es lo que deberíamos de tener como parte de este? El registro REPSE, solo en algunas situaciones. Y también se recomienda, aunque no es obligatorio, pues obviamente el tener todo lo que se refiere a opinión de cumplimiento ante el IMSS, ante el SAT y el Infonavit. Entonces, se recomienda, aparte de tener los clásicos documentos jurídicos como podría ser la identificación del representante legal, obviamente el poder del representante legal, entre otros, todo eso aparte se recomienda tener por lo menos el presupuesto de obra, el plano, el análisis de explosión de insumos, el registro de obra y las opiniones de cumplimiento. Aunque no lo crean, exceptuando el punto 5, los puntos del 1 al 4 los solicita la ley. El 1, 2 y 3 vienen dentro del Código Civil Federal y lo van a encontrar contenido del artículo 2618 al artículo 2645. Y el punto 4 lo solicita la Ley Federal del Trabajo en su artículo 14. ¿Sale?
¿Por qué? Porque ahí recordemos que es donde define lo que son los servicios especializados. Entonces, como servicios especializados que son, vamos a encontrar varias situaciones que nosotros vamos a tener para poder ir incorporando en esta situación, siempre observando y cuidando lo que se refiere a esta parte del cumplimiento que estamos comentando. Entonces, estos anexos son sumamente importantes para poderlo tener. Obviamente, recuerden que aquí, como parte del registro REPSE, vamos a ponerle aquí que debemos incluir los datos de la plantilla inicial de trabajadores. ¿Sale? Estos deben de estar incorporados para los fines de lo que nosotros vamos a tener y vamos a poder poner en estos aspectos. Entonces, ojo, mucho cuidado, es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que se va a ir llevando y que debemos de estar llevando o incorporando como parte de estos anexos que debemos de tener. Obviamente cada uno de estos elementos tiene ciertos requisitos que debemos de cumplir y que debemos de estar llevando en esta situación. ¿Por qué? Porque miren, al final del día tenemos que cumplir en el contrato con ciertos requisitos. Es decir, el contrato por lo menos debe de indicar lo que nos pide el artículo 5, último párrafo de la ley, ya que el contrato es algo sumamente importante para el contratante. ¿Por qué? Uno de los principales objetivos que busca el CIROC es precisamente el delimitar las responsabilidades de todos los que participan en una obra en construcción. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Se acuerdan que les decía? Busca el seguro social que todos los empleados tengan seguridad social, todos sin excepción. Entonces, si todos como tal buscan llevar a cabo dentro de estos aspectos el que haya seguridad social, pues obvio que nos van a solicitar o que nos van a estar pidiendo pues que estén incorporados todos los trabajadores, ¿verdad? Entonces, la forma en la que tú como el contratante de obra te puedes deslindar de pagar el seguro social de los trabajadores de tu proveedor es a través del contrato de obra. De hecho, como lo estás viendo en pantalla, dice bien claro, se va a presumir que los propietarios de las obras en construcción que directamente o a través de intermediarios contraten trabajadores que intervengan en las obras son patrones de la construcción, salvo que lo realicen a manera personal. Es decir, en este caso, se presume que la realización de los trabajadores fue efectuada o fue llevada a cabo por el constructor, el dueño de la obra, a menos que demuestre que hubo un contrato para la ejecución de la obra y que dicho contrato obviamente indique por lo menos nombre, denominación o razón social del contratista, su domicilio fiscal y el registro patronal otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social a ese patrón. Entonces, sin embargo, aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Pues bueno, se recomienda que el contrato de obra contenga por lo menos los siguientes datos. Vamos a poner aquí arribita, bueno, vamos a poner así al lado. Vamos a poner aquí requisitos mínimos del contrato de obra. No importa si se trata de un contrato de obra a precio alzado o se trata de un contrato de obra a precios unitarios, se recomienda que tengamos por lo menos los siguientes datos. ¿Sale? El primero, obviamente, como lo decía y como lo dice la ley, el nombre o razón social de los contratantes. El segundo,
domicilio fiscal y domicilio de la obra. Cuatro, RFC, número de registro patronal y, en su caso, número de registro REFSE. 5. Objeto del contrato. Acuérdense que el objeto del contrato se refiere a para qué me contrataste. Es decir, cuál fue la razón por la cual tú me contrataste y qué es el trabajo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, en este caso, es donde nosotros vamos a ver que se da para todos los fines de lo que estamos aquí comentando, pues en estos fines lo que va a ir de la mano de lo que ustedes van a tener y van a estar encontrando para esta situación. Y pues bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Hoy estamos hablando del CIROC, que es el Sistema de Registro de Obras de Construcción del Seguro Social, el cual sirve para registrar las obras en construcción ante el IMSS y hacer el cumplimiento correcto del pago de la seguridad social. Muy bien, entonces, como les decía, los requisitos mínimos que debe de contener tu contrato de obra, el cual puede ser a precios alzados o a precios unitarios, es nombre o razón social de los contratantes, domicilio fiscal, domicilio de la obra, número RFC, número de registro patronal, número de registro REFSE, objeto del contrato. 6. Monto del presupuesto de obra antes de IVA. 7. Número aproximado de trabajadores a utilizar. 8. Plazo de ejecución de la obra. Y 9. Fecha de inicio de los trabajos. En estos casos, eso es lo que nosotros debemos de tener como mínimo dentro de estos aspectos para poder decir que nuestro contrato de obra es correcto y que obviamente tenemos lo mínimo que nos pide, en este caso, las autoridades. Entonces, aquí sí es algo que nosotros debemos de tomar en consideración para poder llevar en el procedimiento de lo que va a estar bajo el proceso de lo que nosotros vamos a tener. Estos datos, como les decía, son los mínimos necesarios para que podamos llevar a cabo como tal, dentro de estos aspectos, lo que va a ser el cumplimiento correcto de nuestros trabajos de construcción. Entonces, si tu contrato tú te fijas que por lo menos traiga esta información y tenga los anexos que ves del lado derecho de la pantalla, si tú te fijas que tenga tu contrato por lo menos estos datos, entonces te garantizo que en el caso de cualquier tipo de controversia ante el Seguro Social, el IMSS va a poder saber quién es el verdadero patrón de los trabajadores y quién es el que tiene que llevar a cabo como tal el cumplimiento a lo que es como tal el pago de la seguridad social. Entonces, en este caso, es importantísimo que lo tengamos. Y ojo, es importante tener el contrato de obra. ¿Por qué?
En la práctica se da mucho que de repente hay personas o contratantes que no te hacen contratos, sino que dicen, ay, te doy una orden de trabajo. Obviamente muchos de nosotros en el afán de tener trabajo y de obviamente poder tener este negocio, pues lo aceptamos, decimos, sí, está bien, acepto que me des una orden de trabajo. Pues bueno, aguas porque la orden de trabajo no necesariamente sirve. En este caso, ¿a quién es el que se perjudica si nada más tenemos una orden de trabajo y no hay como tal un contrato de obra? Al que se perjudica es al contratante, ¿sale? El contratante de los servicios es el que se perjudica. ¿Por qué? Como lo veíamos hace un momento, el artículo 5 del reglamento obligatorio para los patrones de la construcción lo dice muy claro y vamos a subrayarlo, fíjense bien. En este caso nos dice que se presume que la contratación de los trabajadores se realizó por los propietarios de la obra, a no ser que acrediten tener celebrado un contrato para la ejecución de estas, que sea con una persona moral que cuente, persona físico-moral que cuente con elementos propios, es decir, con sus propios trabajadores, que sea patrón, que tenga su registro patronal, y en el contrato se consigne por lo menos nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y registro patronal otorgado ante el instituto. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí el artículo 5 nos está diciendo algo muy importante que delimita las responsabilidades que puede tener el contratante. Dice, cuida que tu contrato tenga esto que pusimos en color amarillo ahorita en la lámina, y entonces se va a entender que la contratación de dichos trabajadores no la hiciste tú, que la contratación fue hecha por la persona que ejecutó la obra, y por lo tanto, en el caso de cualquier tipo de controversia, el Seguro Social no te va a cobrar a ti, porque tú estás acreditando que como tal contrataste un tercero y tienes todos los datos del tercero, que es algo sumamente importante a la hora de estar hablando de todo lo que es este cumplimiento para los efectos de poder tener en esta situación. Entonces, mucho cuidado por ahí con este punto. Ahora, ¿quién más tiene que cumplir como un patrón de la construcción? Pues bueno, en este caso también debe de cumplir como un patrón de la construcción lo que conocemos como los contratantes. ¿Quiénes son los contratantes? Son personas físicas y morales, de acuerdo con la fracción tercera del artículo 5, son personas físicas y morales que se contratan o que celebran contratos para ejecutar parte o partes de la obra contratada por estas. Es decir, ya sea que me contraté para llevar toda la obra, es decir, celebré un contrato a precio alzado de llave en mano, en donde el dueño de la obra no se preocupa más que por darme dinero, o que me contraté para hacer una parte de la obra. En este caso, en ambas situaciones soy considerado como un patrón de la construcción. Ahora, también van a estar como parte de estas personas que van a tener que cumplir los que se refieren o que se conocen como subcontratista. ¿Por qué? Recuerden que aquí puede haber 3 niveles. A ver, ¿cuáles son esos 3 niveles? Y obviamente podría haber más, ¿eh? En este caso, podríamos tener aquí el nivel 1, el dueño, bueno, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo así, como dueño de la obra. Normalmente lo solemos conocer como el contratante. El segundo nivel, vamos a decirlo así, es el constructor. La constructora, que también lo podríamos conocer como el contratista.